¿Alguien recuerda qué estamos viendo? ¿De qué se trató la clase pasada? De los pastores. El ministerio pastoral. Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Y así, a grosso modo, algún tema, algún título, subtítulo, alguna frase que usted se le haya quedado grabada de la clase pasada. ¿No se les quedó nada grabado? Ya, vamos a empezar de cero entonces con el ministerio pastoral. El pastor asignado, que todos en realidad debemos ejercer el pastorado. Ya, todos debemos ejercer el pastorado de cierta forma porque tenemos que activar la dinámica pastoral. Si bien es cierto, existen pastores designados, que son los que dirigen y administran la iglesia, también todos nosotros debemos activar la dinámica pastoral, es decir, todo lo que nosotros aprendamos del pastor tenemos que transmitirlo, enseñarlo, porque nosotros somos discípulos del pastor, pero nosotros también debemos tener nuestros propios discípulos a quienes les vamos a enseñar lo que el pastor nos enseña, ¿ya? ¿Qué más vimos? Vimos que lo que el pastor debe formar en nosotros es el carácter de Cristo, ¿ya? Nosotros fuimos todos creados para guiar e influenciar a otros. El que no está preparado para ser liderado no está preparado para liderar. O sea, quien no se deja pastorear no va a poder pastorear tampoco. Ya. Pastoreados para ser como Cristo. Este es el título de la clase de hoy. Pastoreados para ser como Cristo. Nosotros vamos a crecer en el carácter de Cristo en la medida que seamos pastoreados por nuestro pastor y que seamos pastoreados nosotros mismos por nosotros mismos. Vale decir, a mí me pastorea mi pastor, pero yo me pastoreo a mí misma y además pastoreo a otros. Generalmente esos otros son el marido, la esposa, los hijos, los nietos, algún vecino, alguna amiga, ¿ya? No necesariamente en la iglesia, ¿cierto? Porque en la iglesia tenemos el pastor y tenemos los líderes que también son un poco pastores del grupo que lideran. Necesitamos discernir que una de las mayores metas de Satanás es debilitar y quebrar la relación con nuestro pastor. Eso es súper importante discernir, ¿ya? Vamos a ver más adelante por qué. Pero para él es súper importante quebrar la relación con nuestros pastores y de una manera sutil. Él va a estar contaminando nuestros pensamientos con la rebeldía, con la independencia, con el orgullo. Con eso va a contaminar nuestro carácter. Pero nosotros debemos recordar que no podemos crecer a la medida de la estatura de varón perfecto si no somos pastoreados, porque el pastor es quien nos va a dar la formación para crecer en Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo lo que dije? Amar, rendir cuentas y obedecer a tus pastores produce en tu naturaleza una inyección divina poderosa. Claro, porque cuando nosotros rendimos cuentas, obedecemos, nos estamos sujetando a nuestro pastor. Y el Señor eso quiere porque lo puso por autoridad. Él lo ungió para que sea nuestra autoridad. Entonces nosotros al obedecerle a Él, de cierta forma le estamos obedeciendo a Cristo. Y al obedecerle a Cristo, esa obediencia a nosotros nos llena más de Cristo. Va formando nuestro carácter como el carácter de Cristo. Entonces, cuando los perdonamos, porque a nuestro pastor también hay que perdonar, o sea, yo no tengo nada que perdonar, pero a lo mejor hay alguien que sí tiene cosas que perdonar, y quizás no a él, quizás a otro pastor, quizás a un líder, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Perdonarlo porque ellos también a veces caen en la humanidad, ¿cierto? Y salen a la luz sus debilidades, porque son seres humanos, ¿cierto? También son imperfectos, igual que todos nosotros. Pero perdonarlos y tenerles paciencia, también eso a nosotros nos da un crecimiento.
Porque nos estamos acercando a la medida de varón perfecto, perdonando, teniendo paciencia, ¿ya? Porque dicho sea de paso, también ellos como líderes necesitan paciencia nuestra y también que perdonemos sus faltas. Dios usará los no de tu pastor para entrenar aspectos de tu naturaleza vitales para crecer a la medida de la estatura de Cristo, el nivel de sometimiento, de obediencia, de honra, ¿ya? Muchas veces el pastor te va a decir que no a algo, pero no va a ser un no de él, va a ser un no del Señor. Y quizás pueda que sea de él, pero todo eso Dios lo va a usar para su crecimiento, porque nosotros tenemos que sujetarnos y obedecer. Y para aprender eso tenemos que ejercitarnos en eso. Si yo quiero ser obediente, tengo que ejercitarme en la obediencia, me guste o no lo que me estén indicando. ¿Ya? Jesús recibió un no en el Getsemaní cuando pidió a su pastor que no le haga pasar la copa de la cruz, ¿verdad? Él aceptó ese no de su pastor. ¿Y qué pasó? Ese no a Jesús lo hizo obediente y luego lo hizo rey. ¿Se fija? Los no de un pastor nos hace crecer. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? Cuando nosotros tomamos eso con madurez, con altura de miras. Ay, no, el pastor me dijo que no, no le doy ninguna idea más. No, pues porque eso es no tener paciencia, eso es no ser maduro. Entonces usted ahí se puede examinar y si su reacción es esa, es que usted no está preparado para servirle al Señor. O sea, le falta pastoreo. O sea, nadie puede decir, yo no necesito que me pastoreen, o no, yo ya estoy listo, porque solamente de pensar eso es que a usted le falta mucho, ¿ya? Los no de un pastor en general son un no de Dios, y estos son los que nos dan el crecimiento espiritual y nos ponen en lugares de autoridad espiritual. Hebreos 5, del versículo 8 al 10 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ve? Eso es que Jesús se sometió al Padre, siendo él Dios, él también miró y obedeció a su Padre como su autoridad. Entonces Jesús no vino a dárselas del capo, de yo soy Dios y qué, no. Él vino a obedecerle al Padre, vino a obedecer las leyes también que el Señor había impuesto, ¿cierto? Los no de Dios a través de un pastor nos enseñan a ser obedientes y la obediencia es el arma secreta del reino de los cielos. O sea, muchas veces hablamos de guerra espiritual y peleamos con el diablo así como a combo de repente. Pero la guerra espiritual, hermano amado, se gana con obediencia porque al final la obediencia te lleva a la santidad y la santidad es lo que destruye toda obra satánica. ¿Se fija? Entonces, ese es el arma con la que nosotros debemos batallar. Y no es tanto, es solamente obedecer, listo, nada más. Es tan simple que nos cambiaría la vida mucho si pudiéramos entenderlo y pudiéramos lograr eso, la obediencia a toda prueba. Los no de Dios a través de un pastor también nos enseñan a movernos de acuerdo a lo establecido por Dios. Los no nos perfeccionan para darnos autoridad en los últimos tiempos. Esto se refiere al proceso espiritual de madurar el carácter cristiano a través de la intimidad con Dios. La desobediencia, hermano, fundó el reino de las tinieblas. O sea, el origen de la rebelión está en Satanás. Y cada vez que nosotros nos rebelamos, desobedecemos, ¿cierto?, a nuestros pastores, a nuestros líderes, le recordamos al Señor el pecado que creó el reino de las tinieblas. La rebeldía
corrompe nuestra relación con Dios y divide a la familia. Entonces, el propósito de Dios es atacado con la desobediencia en cualquiera de sus expresiones. Y es quizás por esto mismo que el Señor fue tan severo cuando castigó a algunos personajes bíblicos antiguamente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos un Dios que es un fuego consumidor, ¿cierto? Que castigó duramente. Tenemos los casos de Adán y Eva, que por su desobediencia los sacó del jardín del Edén, ¿cierto? Y perdieron todo el disfrutar de eso, todos los beneficios que eso tenía. Es más, ya no caminaron junto a Dios. Eso es lo más terrible. Eso está en Génesis 3. Tenemos el caso de Cam, la rebelión de Cam, el hijo de Noé, por el cual su hijo Canaán fue maldecido por Noé, ¿cierto? O sea, yo creo que por Dios a través de Noé. La murmuración de Aarón y Miriam en contra de Moisés. A Miriam le dio lepra. Así la castigó el Señor por haber murmurado en contra de su pastor. Grave, hermano. ¿Cuántos estarían leprosos hoy día? La rebelión de Coré, Datán y Abiram. El fuego consumió a algunos y otros se los tragó la tierra. Eso fue literal. La tierra se abrió para tragarse unos 3.000 y después prendió fuego a las tiendas para otros 3.000 más, parece. Eran muchos. Ya, eso también fue cuando crearon el becerro de oro. Y el becerro de oro, ¿ustedes saben quién lo creó? Aarón, el primer sumo sacerdote. O sea que nos queda a nosotros, hermano. El ministerio pastoral es una herramienta que Dios utiliza para devolverle la facultad de gobernar a sus hijos y restaurar el diseño de familia espiritual. Entonces, es una herramienta, el ministerio pastoral. Entonces, este ministerio nos devuelve la autoridad que teníamos, que debíamos tener desde un principio, ¿cierto? ¿De qué forma? Enseñándonos a obedecer, enseñándonos la obediencia. O sea, el pastor en el fondo es como un chivo expiatorio, ¿cierto? Así que hay personas que salen de la iglesia, que no se van a ninguna iglesia y que dicen que ellos son iglesia y que hacen iglesia en su casa, con sus amigos, y eso no puede ser, porque por algo están creó Jesús los 5 ministerios, y este que es tan importante con el ministerio pastoral, que forma el carácter de Cristo en nosotros. Y si el carácter de Cristo no es formado en nosotros, ¿nosotros qué somos? Nada, ¿cierto? La iglesia está por encima de todo otro reino, pero solo cuando funciona según los planes de Dios. ¿Ya? Porque Él fue quien estableció la iglesia. ¿Ya? Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Jesús, la cabeza de la iglesia, y todas las cosas sometidas debajo de sus pies. Claro. Sí. Claro. Esa fue la parte que vimos la semana pasada. No sé si alguien se acuerda que nosotros tenemos que gobernar. Y si no tenemos un cargo de gran autoridad en la iglesia, tenemos uno muy importante en nuestra casa, que es el gobierno sobre nuestros hijos, ¿cierto? Sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre nuestra relación matrimonial, pero también es súper importante que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, gobernamos sobre nuestro dominio propio, sobre nuestros deseos, nuestras pasiones. Ahí hay un gobierno nuestro que nosotros tenemos que aprender a gobernar. ¿Y cómo aprendemos a gobernar? Aprendiendo obediencia a través de lo que el pastor nos enseña, ¿cierto? Que forma el carácter de Cristo en nosotros.
Los pastores fueron constituidos por Jesús. Eso lo tenemos todos claro, ¿cierto? Aquí ningún pastor se levanta solo, bueno, excepto algunos, se levantan solos, ¿cierto? Pero Jesús fue el que constituyó este ministerio. Los pastores no son seres angelicales, ellos cometen errores, igual que todos nosotros. No por el hecho de ser pastor, o sea, el hecho de ser pastor no es porque era un ser angelical, es porque es un ser que tiene que aprender, ¿cierto? Que tiene su corazón dispuesto y vaya a saber usted cuál es la razón que Dios tuvo para nombrar a un pastor, ¿cierto? Pero sí estamos claros que no son seres angelicales y que ellos cometen errores y que muchas veces algunos los idolatran, ¿cierto? Ya, pero cuando miramos al pastor, nosotros no debemos idolatrar al pastor. Lo que debemos ver es a Cristo en él. Lo que él nos dice es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Ya? Quisiera ir en la parte humana del pastor. Cometemos errores. ¿Sí? Y muchas veces son, muy crueles contra un pastor. El pastor está dispuesto a perdonar. Porque la vamos a perdonar, a restaurar. Pero cuando un pastor por un error, no estoy hablando de pecado, estoy hablando por un error, no se perdona, no se perdona. Está ahí, en la fallita, con la fallita. Entonces, quería hacer eso, que somos humanos, como todos los demás. Tenemos el caso de Moisés, que cometió errores, y bueno, tenemos varios, el único perfecto es Dios. Claro. David también. David, el único hombre del cual dice la palabra del Señor que tenía un corazón conforme al del Señor. Claro. Y resulta que falló feo, porque es hombre. Claro. Y por otro lado también tenemos que pensar que si uno de estos hombres de la Biblia o uno de los pastores existentes hoy fueran perfectos, ¿dónde queda la gloria de Dios? Se supone que nosotros lo que conocemos es que Él es el único perfecto y el que no se equivoca, ¿cierto? Los pastores son personas débiles, ungidos con autoridad por el mismo Jesús. ¿Ya? Eso debemos tener claro. Volviendo a lo que decía el pastor, nosotros sabemos que nosotras las madres o los padres somos pastores de nuestros hijos. Y nosotros siempre, lo que decía el pastor, siempre estamos dispuestos y siempre perdonamos a nuestros hijos. Pero nuestros hijos son nuestros peores jueces. Y a la hora de recordarnos un daño que hicimos, un error que cometimos, y no lo olvidan nunca más, pero es que nunca más, hermano. Pero ellos no se acuerdan de las veces que fueron desobedientes, que faltaron el respeto, que no cooperaron en la casa, eso se les olvida. Lo mismo que acá. La memoria es frágil. El pastor tiene, si bien es cierto, una gama de funciones, hay algunas que son como principales. Deben formar el carácter de Cristo en sus discípulos. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Yo lo voy a repetir esto muchas veces, porque es importante que usted lo entienda, sobre todo cuando el pastor a usted le diga, no me gusta su idea, no puede hacer esto todavía, no, usted no está capacitado para esto. Entonces, usted no tome ese no como que es un no personal, sino que es un no que puede venir de Dios, y aunque venga de Él, es para enseñarle. Y tenemos que aprender a sujetarnos, a someternos y a decir, bueno, yo creo que esta idea que le di al pastor es tan buena, pero él me dijo que no, yo tengo que aceptar. Pero sí hay algo que puedo hacer. Si mi idea es tan buena, yo voy a orar al Señor para que Él le ponga en su corazón, ¿cierto? Decirme que sí.
Sí. Y sucede que sí, po. ¿Sí? Porque el único que le puede dar vuelta los pensamientos a un pastor o a cualquier persona es el Señor. Y con la oración, con una intimidad con el Señor, nosotros conseguimos mucho. Incluso darnos vuelta de la idea que teníamos y el Señor nos hace ver que esa idea no es tan buena. ¿Se fijan? Pero eso se consigue con una intimidad profunda con el Señor, para no equivocarnos también nosotros. Y después le echamos la culpa al pastor de todo lo malo que nos pasa. Pero no es así. El pastor nos enseñará la dinámica de sujetarnos a hombres y mujeres elegidos por Dios, pero que están llenos de debilidades. Es fuerte esto, hermano, porque hay personajes de autoridad que la verdad no tienen mucho peso, pero que nosotros debemos sujetarnos igual. Yo hablo de otro tipo de líderes, por ejemplo, profesores, algún líder de un taller, de un grupo curso, ¿me entienden? O quizá que en la iglesia alguien que el pastor dijo, ya, tú vayas a ser líder porque no me queda de otra, no tengo a nadie más. Pero aún así, nosotros tenemos que someternos y obedecernos a la autoridad que nuestro pastor nos puso por delante. Y si no me gusta, porque si yo grito mucho, entonces no estoy preparada, no estoy madurando. Y eso es una muy buena forma de examinar en qué camino vamos. Cuando me enojo mucho porque el pastor me dice que no. Cuando me molesta mucho cuando las cosas no se hacen como yo quiero que se hagan. Entonces, si algo me molesta mucho, que no se haga como yo quiero, entonces parece que no estoy madurando, parece que me estoy quedando estancada. Entonces, tenemos que examinarnos, hermano, es súper bueno examinarnos. El mejor pastor, ¿quién es? Jesucristo. Es el modelo a seguir. Aún siendo excelente, Judas se rebeló. Entonces entendamos también que la excelencia del líder no va a determinar nunca la obediencia del discípulo. Porque si a Jesús le desobedecieron, pastor, lo siento. Él permite circunstancias difíciles o hasta injustas para que lo que está en nuestros corazones se manifieste. Ante la prueba, injusticia o errores de la autoridad, ¿qué es lo que expresas tú, hermano? Ahí viene como una autoevaluación. Cuando tu pastor se equivoca o crees que fue injusto, ¿cómo lo expresas? ¿Con misericordia, perdón y paciencia? ¿O con rebeldía, enojo y juicio? Si lo expresamos con misericordia, perdón y paciencia, estamos súper bien. Pero si lo expresamos con rebeldía, enojo y juicio, significa que vamos lento en madurar. O quizá no lleguemos a madurar muy pronto. Estas situaciones Dios las va a utilizar para hacer que nos parezcamos a Él, porque tenemos que llegar a ser líderes y sin el carácter correcto no podremos ejercer un liderazgo correcto y tampoco desarrollar relaciones correctas. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la palabra, antes de ser promovidos, tuvieron que ser procesados en su obediencia al liderazgo. Miremos a David. Él tuvo en su mano matar a Saúl, pero no lo hizo. Y él siempre lo obedeció. Y era tanto lo que él obedecía que al final, para que no lo matara, tuvo que arrancarse. ¿Se fija? Para no desobedecer lo que él decía. O sea, ni siquiera ella escuchaba lo que Saúl decía. David amó a Saúl hasta el final. Le dio una digna sepultura. Lo honró. A mí me conmueve mucho esa historia, hermano. Porque imagínense, Saúl lo persiguió a su familia. Y cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Porque era el ungido de Dios. O sea, su honra era para Dios primero, pero después para su rey.
porque era su rey, siempre le dijo su rey. Antes de levantarte, Dios probará tu sujeción, porque lo que corrompió a Satanás fue la desobediencia a la autoridad. Claro, porque si el Señor quiere levantarte a ti como pastor o como líder en cualquier área de la iglesia, pero tú no has sido obediente con tu pastor o con tu líder, es difícil que seas un buen líder. Y por lo demás, tus discípulos van a aprender lo que vieron en ti. Y lo que vieron en ti fue desobediencia. Vale decir, es una escalera. Eso continúa, continúa, continúa. Y al final, todos nos vamos a hacer desobedientes. Debemos amar la obediencia. Cuanto más amamos y perdonamos, más nos volvemos como Cristo. Porque Cristo, yo siempre he dicho esto, Cristo sinónimo perdón. Cristo sinónimo amor. O sea, si usted no ama, difícilmente perdonará. Y si usted no perdona, está muy alejado de lo que es el carácter de Cristo. Y después decimos que Cristo está en nosotros. ¿Pero de dónde? Nadie lo ve. Nadie lo ve. Cuanto más juzgamos y criticamos, más nos alejamos del diseño de Cristo. Y respecto a esto, es mejor dar frutos que tener la razón. Muchas veces nosotros peleamos, argumentamos, ¿cierto? Damos explicaciones de por qué creemos que las cosas son así, no como lo dice el pastor, no como lo dice el líder. Y puede que tengamos razón. Y puede que el líder y el pastor esté equivocado. Pero el Señor lo que quiere ver en nosotros son los frutos, no nuestros argumentos. Porque al final Él conoce. Nosotros no necesitamos argumentarle al Señor nada, porque Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Las intenciones más profundas, las más oscuras, las más escondidas, nada podemos esconderle al Señor. Y por lo demás, Él dice que el único que puede juzgar es Él, porque es el único perfecto, ¿cierto? Quizás nosotros nos cometemos los mismos errores que nuestros líderes, pero que cometemos errores, los cometemos. ¿Y quién nos juzga a nosotros? A veces erramos en cosas que siempre están escondidas y que a veces nunca salen a la luz, pero están ahí. Mateo 7:6 dice que por los frutos los conoceréis, ¿ves? No dice que por sus argumentos. Y aunque estos sean ciertos, aunque tengamos la razón, por los frutos seremos reconocidos, ¿ya? Por el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La importancia de ser reconocidos por nuestros frutos es que somos ejemplos para aquellos discípulos que tenemos que guiar. Entonces, cuando yo guío a un discípulo, yo tengo que conseguir que él diga de mí, yo veo los frutos en la carne en gloria, por eso la voy a seguir. Y no que diga, ella argumenta bien su posición, sus pensamientos, lo que opina. Ella lo argumenta súper, por eso la voy a seguir. Eso nos sirve, porque son argumentos de hombre, son pensamientos de hombre. A nosotros lo que nos sirve es dar ejemplo con nuestros frutos. Eso es lo que nos sirve, porque si damos los frutos del Espíritu, estamos siendo como Cristo. ¿Se fija? Dios no nos pedirá cuenta de los debates en los cuales participamos, sino de las personas que discipulamos. Y cuando digo de las personas que discipulamos, hermano, no hablo de una persona con la que usted se sienta enfrente y se pone a enseñarle, no. Estoy hablando de esos discípulos que uno forma con su actitud, con sus acciones, con sus gestos, con una sonrisa, con un hola, ¿cómo estás? La influencia, ustedes poner un ejemplo, cuando el pastor Chaparro hizo un congreso, el primer congreso estaba un pozo nuevo,
Ahí llegaron Marco Barriento, Jaime Murrell, Danilo Montero, Marco Luis, Carlos Peñón, todos los Pedros. Y cuando cantaba Marco Luis, los demás hacían coro. Y cuando cantaba Danilo Montero, los demás hacían coro. No era estrella. Entonces yo quedé impresionado y dije, yo que quería servir al Señor. Todos conocían grandes adoradores. Sí. Pero la actitud, La humildad. A mí me impresionó. Y por eso que son hombres que Dios tiene, porque la humildad es una característica de los grandes hombres de Dios. O sea, de los hombres grandemente usados por Dios, más bien. Nuestros discípulos van a hacer lo que nos ven hacer, más que aquello que nos oyeron decir. O sea, el que mucho habla, poco dice. Pero el que actúa, y actúa bien, de acuerdo a cómo actúa Cristo, Él lo dice todo y lo enseña todo. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo puede. No guarda rencor ni busca lo suyo. 1 Corintios 13. Según los frutos del Espíritu y según 1 Corintios 13, yo le voy a hacer una pregunta a usted, no me la responda, sí, para usted nomás. ¿Sientes, hermano, autoridad para que muchos sigan a Cristo a través de tu vida? Según los frutos del Espíritu y según lo que dice 1 Corintios 13 respecto del amor, entendiendo que nosotros tenemos los frutos, ¿cierto? O hablamos de frutos y conocemos bien el amor del que habla 1 Corintios, ya, que es lo que debemos tener nosotros. Examinémonos y veamos si eso hay, qué tanto de ese amor y de los frutos del Espíritu hay en nosotros. Y ahora les pregunto de nuevo, ¿sientes autoridad para que muchos sigan a Cristo a través de tu vida? Es decir, ¿usted está dando los frutos? ¿Usted es paciente? ¿Usted tiene fe? ¿Usted es un hombre o una mujer que vive con gozo, con amor? ¿O es de los vecinos que cuando un vecino está en desgracia usted se hace leso, cierra la puerta, las ventanas y yo no oí nada, no escuché nada, no sé qué pasa? O cuando pasan pidiendo colecta, ¿usted apaga todas las luces? O sea, esos son discípulos, esos son discípulos, hermano. ¿Por qué? Porque en una ocasión en mi casa pasan pidiendo colecta por lo menos una vez por semana, porque los vecinos son bien unidos, gracias a Dios. Entonces, hay uno enfermo, vamos pidiendo colecta. Alguien se murió, aunque sea de no sé dónde, igual piden colecta. Entonces, una vez una de las vecinas le abrió a mi marido y yo tenía mi Biblia abierta porque yo estaba estudiando, no él. Pero yo en un momento, no sé, estaba en el baño, no sé, y él abrió la puerta y le dijo, hola vecino, me gusta venir a esta casa porque siempre usted está leyendo la Biblia. ¿Se fijan? Y nosotros siempre damos lo que podemos. Y si no tenemos cash, sí, mercadería, lo que sea, hermano, una sonrisa, una hermana anda sola, o sea, vecina anda sola, la acompaño a pedir la colecta. Cualquier cosa que demuestre que yo le amo, ¿cierto? Porque Cristo está en mí. Son gestos de amor. Son gestos de amor. Amén. Pequeñas, grandes cosas. Son grandes. Y sabe que a la gente, a las personas se le queda grabado eso en la retina. Esas cosas no se olvidan, hermano. Una vez me pasó con un vecino, el hijo le estaba regando. Estaban los carabineros afuera y no podían entrar a la casa porque no podían tener una orden
No puede entrar a una casa. Uno le dice, ¿y por qué no vas? Digo yo, ¿por qué no vas? No tenemos una orden. Pero entonces el hijo puede matar, y usted no hace nada, no podemos. Entonces, usted le agarró al cabro y lo deja. Es tu padre, me dice, es tu padre de un anciano. Se asustó. Hasta hoy el hijo y el padre ¿Se acuerdan? una acción que ya Extrema. Su padre le quiere dar un hijo. Oh, es que eso es terrible para el hijo, Sí, porque el padre puede sufrir, le va a doler, pero la maldición es para el hijo. gracias a Dios, porque Cambió. Sí. Todo, mire, para todos hay oportunidades. Para todos. Eso fue el chemo, yo digo, pero hizo la, ¿cómo se llama? Acto de misericordia. Qué valiente en todo caso meterse. No, yo ahí no llego, no. Una vez los vecinos fuimos de viaje de largo, y la persona que fue más confiable, confía en nosotros. Claro, ¿ah? Claro, él hace un servicio. Claro que sí. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y de nuestros actos para responder esta pregunta, la pregunta que les hice. En la primera clase parece que di unos tips para poder ir en intimidad con el Señor. Y uno de los tips, o sea, para poder crecer en Cristo. Y uno de los tips decía esto, de examinarse a la luz de la palabra. Porque muchas veces de verdad no sabemos si actuamos bien o no. Podemos tomar una decisión, actuar de una manera y no sabemos si lo hicimos bien o no. Y lo mejor es examinarnos a la luz de la palabra. Porque la palabra a veces uno la lee como que es universal, como que es general, pero la palabra a nosotros nos habla individualmente. Y es tremendo eso. Es como que estuviera ahí diciéndote, o sea, Barbarita, esto es para ti. Entonces, la palabra yo la debo obedecer a pie juntilla. Y nuestros actos tienen que estar de acuerdo a la palabra, porque eso es obedecer, ¿cierto? Nuestros actos están de acuerdo a la palabra. Esa es la obediencia a la palabra. ¿Amén? Hasta aquí llegó la clase, hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación? Respecto de las clases anteriores también. Aquí está el pastor que ha dado algunas clases. Aprovechemos porque hay tiempo y ya vemos poquitos. Yo, respecto a juzgar, me gustaría, quiero entender bien esta parte, donde en Juan 7, 24, dice juzgar con justo juicio. Entonces, si alguien pudiera explicar esa parte, porque a mí me gustaría entenderla bien. Yo la entiendo en cierta manera, pero me gustaría escuchar de los demás ¿qué entiende por esa parte, esa palabra? Yo la entiendo a mi manera. Pastor, ¿usted nos puede explicar eso? Justo juicio. Sí, justo juicio. Juan 7:24. Justo juicio. Justo esta semana estuve escuchando un pastor sobre la injusticia o la justicia. Y el ser humano no es perfecto en hacer justicia. No puede. El único y la justicia tiene que ver con el perdón. Pero la justicia es equilibrio. Es verdad. Por eso cuando se muestra la justicia se muestra una tesis. Equilibrada.
Entonces habla de equilibrio o ordenado. O sea, cuando se declina esta, injusticia. Entonces, cuando hay un justo juicio, tiene que ser conforme a Cristo. ¿Cómo buscaría Cristo en una situación así? Entonces, un justo juicio también no es condenar, es separar lo malo de lo bueno. Eso es separar, no es condenar, porque no de juzgar con justo juicio, no de juzgar a la persona por su falta. ¿Ah? Si yo veo a alguien, no sé, en la calle, no sé. No crucificarla. Claro, Eso si en yo el veo, fondo. un ejemplo, si yo veo a alguien en la calle, ¿no es cierto?, cometiendo, no sé, adulterio, a una persona, yo no voy a ir a enjuiciarla, sino que voy a discernir a través de la palabra cómo se puede tratar y solucionar ese problema. No de, ay, pero tú mira, deberías ir Te vaya a ir al infierno. no es eso. Y saber discernir la situación, pero a través de la escritura. aquí dice no juzguéis según la apariencia, Claro. sino juzgar con justo juicio. Con justo juicio. Claro, eso es lo que dice usted, pues no por lo que dijeron, o por lo que se dice, o por lo que se ve, porque a veces lo que se ve no es lo que uno está viendo. Pilarcita. Dice el propósito, el juicio de la justicia, la rectificación y la separación final entre el mal y el bien, culminando en la relación de la santidad de Dios. Y la definición bíblica sobre juzgar dice, la Biblia nos manda a no juzgar por apariencia de externo, sino a juzgar con justo juicio. Esto implica evaluar hechos con rectitud, sabiduría, consideración, en lugar de emitir juicios hipócritas. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. ¿De qué se trató la clase hoy? Pastoreados para ser como el pastor. Sí, ¿no? Pastoreados para ser como Cristo. Ya, pastoreados para ser como Cristo. ¿A quién tenemos que obedecer? Al pastor. Los no del pastor son de él o pueden ser del Señor. ¿Y en qué nos puede ayudar un no del pastor? A ser obediente, evaluar la situación que el pastor nos quiere que no,
y saber inspirar, que es para finales nuestros, cuando dices tú, cuando el pastor dice no, como pastor, y cuando viene palabra del Señor, y cuando el pastor actúa y dice no por esto, nosotros tenemos que buscar y obedecer lo que el pastor diga no, porque esto no trae esa experiencia. Amén, sí. ¿Y la obediencia en qué nos ayuda? A crecer. A crecer. Y además es un arma del reino de los cielos. La palabra pastorear, ¿Mm? esa para algunos el pastor del que era yo. Claro, la palabra pastorear en griego es poima. Y poima significa gobernar. Uh-huh. Entonces, cuando el que no se deja pastorear, uno piensa que la imagen que tenemos del pastor, Uh-huh. no, el que no se deja gobernar. ¿Escuchó eso? Eso lo vimos en la primera clase que yo di. Y ninguno estuvo atento. Entonces, pastorear es gobernar. ¿Yo me puedo pastorear a mí misma? Sí, sí. Yo me puedo gobernar yo misma, ¿cierto? Yo me pastoreo mi dominio propio, me enseño, me lo entreno el dominio propio, mis pasiones desordenadas. Que se puede escribir, Me ca- Se pegó fuerte. Ya, hermano amado. Bueno. Es que la oveja estamos aprendiendo del pastor para ser pastoreadas, por mí. ¡Ah! ¡Qué bueno que me dijo eso! Porque yo la clase pasada les di una tarea. No, disculpa, no vino. La tarea era investigar sobre el trabajo del pastor con las ovejas y la actitud de las ovejas con su pastor. En lo literal, en lo natural. Porque todo lo natural está asumido por lo espiritual. ¿Ya? Porque no esperen que el pastor y yo les demos todos por mano. Ustedes tienen que también ahí investigar. Yo me acuerdo que investigué algo y que decía que el pastor, bueno, hablando de la forma física, el pastor real, de la oveja, proteger la oveja, cuidarla, bueno, todo lo que significa pastorear. ¿Y la oveja qué tiene que hacer? Sí. Obedecer, hermana. Ese es el trabajo de la oveja. Si la oveja va obedeciendo al pastor, la oveja va por buen camino. Es que todo eso, miren, todo eso está bajo el pastor, porque el pastor le va a enseñar a usted a obedecer. ¿A obedecer qué? Lo que él le enseña, y él le va a enseñar, o sea, de hecho en esta iglesia se ha enseñado por años la unidad, ¿cierto? El amor, visita a su hermano, salude a su hermano, ore por su hermano, esas cosas. Y eso es lo que tiene que obedecer la oveja. En la vida real hay ovejas que se apartan del trabajo. Y ahí el pastor va a empezar a buscarlas, porque todos los días las tiene que contarlas cuando vuelven del pastoreo. Las cuenta una por una. Y si le falta una, va a tener que ir a buscarla. Pastor. Si quieren conocer la oveja, vean los estudios que estoy haciendo yo de las puertas de Olivia. Yo vi una el otro día. Las puertas de la oveja y ahí hace una descripción de la oveja. Y una de las características que tiene la oveja, es como oveja, que mira hacia adelante. Entonces, ¿qué tiene por delante? Bueno, la oveja no se está mirando para los lados. Y cuando se empieza a mirar para los lados es porque está enferma. Eso hablaría de una oveja que está a punto de descarriarse. Con los parásitos aquí en el cuello, de la cerviz, y empieza a desvirtuar la dirección. Por eso le pone aceite en la... Claro.
La- La voz que la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces, la oveja tiene una habilidad de ver a los 170, de ver los 41. También, pero la visión que tiene una oveja puede mirar 3 metros. Es la única la visión que cansa. Por eso necesita un pastor. Por eso el pastor va adelante. El pastor no va detrás, sigue ganando a los casos de, ya, pues, un día adelante. El pastor va adelante y la oveja le sigue. Por eso necesitamos del ministerio pastoral, para que nos guíe. Porque, ¿sabe por qué le digo esto, hermano? Yo he escuchado, mire, yo a lo largo de mi vida conocí mucha gente cristiana de otra iglesia y todo el tema, tengo muchos amigos, y muchos de ellos están descarriados. Pero según ellos sirven al Señor, pero hacen iglesia en su casa porque Cristo está dentro de ellos, entonces ellos también pueden hacer iglesia en su casa. Y yo les digo, pero ¿y qué hay de los 5 ministerios? Sí, pues, porque tú también tienes que liderar en algún minuto. ¿Y a quién vas a liderar? ¿Con qué? No, yo lidero a mis hijos, a mi señora. Ya, pero ¿cómo? ¿En base a qué? ¿Quién te enseña? Pero acaba de decir el pastor, la oveja ve 3 metros nomás, entonces la oveja sin pastor va a ver hasta ahí nomás. No va a discernir. Y eso es terrible, hermano. No saber discernir puede ser muy perjudicial para nosotros. Porque por eso que los hermanos, algunos hermanos se descarrían, porque ven hasta ahí nomás y no disciernen. No disciernen que me están invitando a una fiesta con mala intención. No disciernen que tengo una amiga que se hace la enferma y me llama todo el tiempo para que yo esté ahí con ella, ahí con ella, ahí con ella, y no soy capaz de discernir que el diablo lo está usando para alejarme de mi familia y de la iglesia. E incluso de mi intimidad con el Señor, porque no me alcanza el tiempo. Es súper importante aprender a discernir, hermanos. Eso es la intimidad con el Señor, la lectura de la palabra, los discipulados, el tener contacto con los hermanos. Amén. Que con todo lo que el pueblo de Israel recibió en palabra, profecía de grandes, profetas y de menores profetas, y cuando vino el pastor de los pastores, no fue reconocido. No lo reconocieron. No fue reconocido y exigieron que él tenía que morir. Porque era blasfemo. Porque se decía rey de los judíos. Oh, qué terrible, hermano. Qué terrible. Líbranos el Señor de que en su venida nosotros no estemos en la misma condición, porque eso depende única y exclusivamente de la intimidad que uno tiene con el Señor. No depende de lo que el pastor me haya enseñado, porque él me enseña la palabra de Génesis y Apocalipsis. Pero hay algo que nosotros debemos adquirir y es esa conversación íntima con el Señor. O sea, si el Señor es nuestro esposo, lo debemos reconocer. Aunque yo sea ciega, yo tengo que reconocer a Dios. Uh-huh. Por su voz, por último. Claro. Y si fuera sorda, tendría que ser por algún gesto. Estoy hablando ya de lo último. Ciega, sorda, como para no reconocerme. Porque estamos fallando justamente en eso. Está hablando del pastor de los pastores y no estamos adquiriendo ese conocimiento, pero llevándolo a ese grado, al grado de nuestro esposo, no un Señor que está demasiado lejos, que no lo siento, no lo veo,
no lo respiro, no lo escucho, no lo toco. Y si a ese, que es el mayor, yo no siento nada de lo que dije antes, ¿cómo puedo yo respetar, sujetarme y obedecer a uno que se para ahí adelante porque Dios lo designó? Creo que es el tiempo oportuno de que nosotros, como decía la clase, nos examinemos a nosotros mismos si realmente conocemos a nuestro esposo. Yo no lo siento cuando camina, ya digo el todo bien. Sí. Es que el ambiente cambia, es verdad. Algo cambia, algo cambia. ¿Sabe? Quiero contar un pequeñito, porque ya son las 9. Hace un tiempo atrás me llamó una hermana, una amiga, bueno, no hermana, amiga. Y ella fue cristiana. Y me dijo, llorando me dijo, mi marido me engañó. Dije, ¿cómo que tu marido te engañó? Sí, mi marido me engañó. ¿Y cómo lo sabes? Porque el Señor me lo mostró en un sueño. ¿Y cuál fue el sueño? Yo veía a mi marido todo embarrado y se le caía el celular y yo no lo podía ver. Y yo le dije, ¿tú estás segura que ese es un sueño del Señor? Y me dijo, sí. ¿Y por qué estás tan segura que es un sueño del Señor? No sé, me dijo, pero... Ah, o sea, tú prefieres creerle a ese sueño que ni siquiera estás segura que es del Señor y no creerle a tu marido que está todos los días contigo. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Cuando uno no tiene esa intimidad con el Señor de la que habla la pastora, a usted le hablan voces. Y a veces, cuando uno no tiene una intimidad fluida con el Señor, una conexión con el Señor, el diablo nos puede estar hablando. Ahora, nosotros tengamos intimidad con el Señor, podemos tener una conexión muy genuina, muy real con el Señor, pero de igual manera el enemigo nos puede hablar. El tema es si nosotros le reconocemos. ¿Conocemos quién es? ¿Fue el Señor el que me habló? ¿O fue Satanás el que me habló? Y eso solamente lo puede discernir quien tiene una intimidad profunda con el Señor, no cualquier hermano. Por eso que hay tantos cristianos haciendo ese pescado. Mis hijos conocen mi voz. Mis hijos conocen mi voz. Entonces, si a mí el diablo me dice, hermano, esto es real, esto es más real todavía. Cuando a mi hija se le infectó la herida y se fue al hospital, y ella me llama y me dice, mamá, me van a internar porque tengo la herida infectada. Y yo me tranquilicé y dije, bueno, el Señor la tendrá ahí para enseñarle algo más. Y de repente me arrodillé y el diablo me dijo, tu hija no va a volver. Y yo estallé en llanto y le dije, ¿sabes qué? Tú a mí no me vas a engañar porque yo no te voy a escuchar a ti. Y me puse a conversar con el Señor. Lloraba en la presencia del Señor porque es una situación preocupante, pero el Señor finalmente me hizo entender que Él está en control de todo. Y que si se quisiera llevar a mi hija no va a esperar esa instancia. ¿Se entiende? No es que no vayan a pasar cosas, es que van a pasar lo que haya que pasar según Dios bajo su absoluto control. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir. Y aprender a discernir es solamente estar en su presencia, conocerle a Él. Porque en la medida que nosotros le conozcamos a Cristo, no solamente el carácter de Él se va a formar en nosotros, sino que además vamos a reconocer su voz. Y además vamos a buscar la santidad, obviamente. Mientras más tenemos de Cristo, más nivel de santidad alcanzamos. Y para eso tenemos que ser obedientes. ¿Ya? Ya, no hablo más. Eso. ¿Pastor, va a pedir la ofrenda? Sí.